Hola a todos, bienvenidos a Geotab Global, edición Cómo agregar valor al negocio. Mi nombre es Shana Cova del equipo de Geotab. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. El día de hoy tenemos una sesión sobre telemática y el gobierno. Veremos cuáles son los proyectos en los que Geotab está participando con los diferentes entes gubernamentales a nivel mundial, algunas iniciativas interesantes para la región latinoamericana y por qué el uso de telemática para mejorar la gestión de los activos en las instituciones u organizaciones públicas es una tendencia bastante atractiva y es una gran oportunidad para todos. Nos acompaña Eduardo Tazara, del equipo de Ingeniero de Soluciones, y Pedro Giraldo, quien tiene más de 10 años de experiencia en cargos comerciales en varios países de las Américas, especialmente en empresas de software, cubriendo el desarrollo de negocios y gerencia de cuentas a nivel LATAM. Hoy está en Geotab, encargado del proyecto especial de la vertical de gobiernos para la región. Si tienen alguna pregunta, la pueden escribir en el chat y las iremos respondiendo durante el webinar, y al final de la presentación tendremos un espacio para preguntas y respuestas. Además, si tienen algún problema puntual, contacten a su account manager o a su punto de contacto para soporte. El webinar de hoy está siendo grabado y estará disponible en nuestro canal de YouTube al final de la semana, al igual que las grabaciones de los webinars pasados. Tenemos participantes que son nuevos en nuestros webinars, y solo como para hacer un resumen muy general de quién es Geotab. Geotab es una empresa de ingeniería que desarrolla el análisis, la telemática y soluciones del Internet de las Cosas, con más de 2 millones de vehículos conectados a nivel mundial. Fue fundada en Canadá al principio de los 2000, y actualmente contamos con más de 400 partners en un ecosistema que integra distribuidores, integra otras compañías y otras soluciones, que es nuestro marketplace, y nuestros clientes finales, que son de todo tipo de tamaño, todo tipo de industria. Tenemos más de 1.200 empleados con 10 oficinas a nivel mundial, y hemos evolucionado de ser de una empresa de ingeniería y de construcción de hardware y desarrollo de firmware y software de telemática a ser una organización, una empresa que gestiona vehículos conectados, ahora con todo el tema del Big Data y la gestión de los datos. Algunos de ustedes ya conocen esto de memoria, son nuestros 6 pilares, y cómo todo lo que hacemos está basado en estos pilares para tener un impacto en nuestros clientes y nuestros distribuidores. Siempre queremos estar desarrollando soluciones que mejoren la productividad de nuestras empresas, de nuestros clientes, que optimicen los recursos, cómo podemos hacer más con los recursos que tenemos, y esto es súper importante, sobre todo ahorita con el tema del COVID. Y bueno, en nuestra región es nuestro pan de cada día. La seguridad es un pilar fundamental para nosotros, cómo podemos hacer que nuestros conductores tengan menos accidentes, que podamos prevenir mantenimientos que son reactivos, cómo podemos tener información si hubo algún posible accidente. El pilar de cumplimiento normativo, que está asociado a las leyes de las horas de servicio y de manejo en Norteamérica, pero cómo podemos estar alineados con las políticas de conducción de nuestras organizaciones. El pilar de sostenibilidad, bueno, súper importante y una tendencia bien grande en Latinoamérica y a nivel global, cómo podemos reducir el impacto de nuestros vehículos a nivel medioambiental, y saber cómo están las emisiones del dióxido de carbono. Y el pilar de capacidad de expansión, que es que nuestra tecnología es una tecnología flexible, podemos integrarnos con otros sistemas, con otros hardwares, entonces es tan personalizable esta solución como ustedes necesiten, tanto el distribuidor como nuestro cliente final. Ahora sí, le doy pase a Pedro. Pedro, muchísimas gracias por estar con nosotros, y a ustedes por acompañarnos en este Geotab Global. Buenos días a todos, gracias por atender, gracias Shana por la introducción, espero pues me puedan escuchar bien. Vamos a hablar de telemática y gobiernos en Latinoamérica. Tenemos unos puntos interesantes en la agenda. Como algunos de ustedes ya saben, Geotab ha estado trabajando hace unos 8 o 9 meses
para entrar al mercado de gobiernos en la región. Hemos estado entendiendo y aprendiendo junto a nuestros resellers sobre el ecosistema de flotas, de transporte, cómo se maneja esto en el sector público, la dinámica de compra y venta de vehículos, es decir, si hay leyes, si hay mandatos, normativas que tengan que ver con el uso de la telemática, de telemetría, de GPS. Hemos también estado aproximándonos a otro tipo de entidades, no solo las de gobiernos y a nivel central, regional y ciudad, sino también a organismos mixtos como programas de la organización, las Naciones Unidas, del Banco Interamericano de Desarrollo. Ellos tienen muchos proyectos y programas de movilidad sostenible, electrificación de flotas, bajas emisiones, etcétera, en los cuales pues queremos jugar un papel fundamental en la región. Y además de eso, hemos venido también firmando algunos convenios académicos con universidades. ¿Por qué? Porque sabemos que hay varias puertas a los temas de negocios con gobiernos, entonces queremos tocar todas las puertas que hay en cada ecosistema, en cada país, para poder jugar con esos actores de la manera adecuada. Las universidades firman acuerdos para tener acceso a la tecnología de Geotab y para poder usar la tecnología en la resolución de problemas, bien sea ambientales, bien sea de ciudad, de país, etcétera. Entonces, es una puerta de entrada también interesante a este tipo de proyectos. Vemos un potencial inmenso en la región y hemos logrado ya detectar áreas de oportunidad y estamos trabajando en algunos proyectos concretos, algunos RFPs, algunos proyectos de pilotos. Muy importante acá es recalcar que creo que el gran objetivo es que los gobiernos entiendan el valor del vehículo conectado. Lo que decía Shana, Geotab lo que hace es facilitar la data del vehículo conectado para que las entidades tomen decisiones y sean eficientes en su gestión. Entonces, al entender que el vehículo conectado es una fuente de datos invaluable, de verdad se convierten en activos productivos para las entidades. Hay muchos temas de interés y muchos temas para tratar en gobierno, pero creo que es conveniente en la sesión de hoy ver algunos como los que están en la agenda, es decir, la situación actual y las oportunidades en la región, qué buscan los gobiernos con telemática, hablar un poco de las experiencias de Geotab a varios niveles, cómo mejorar la gestión de flotas en servicios públicos o en servicios esenciales, temas de sostenibilidad y gobierno verde, y por último el valor pues, de los datos para una mejor gestión. Siguiente, Shana, por favor. Aquí podemos entonces empezar con la situación actual de la región. Sabemos pues que la región tiene mucho potencial y que de pronto está en un nivel todavía verde o inmaduro en cuanto a la adopción de telemática. Hemos visto que la telemática en flotas privadas tiene una adopción más o menos del 27%. No sabemos exactamente cuánto en el gobierno, pero sí estamos seguros de que es menor, entonces el potencial es inmenso. Tenemos unos problemas comunes en toda la región que compartimos la mayoría de países, sobre todo el tema de seguridad vial, que es un tema crítico para cualquier gobierno y en el cual siempre hay recursos y siempre hay iniciativas en curso también, pero de pronto falta más tecnología, más fuentes de información para que esas iniciativas tengan mejores resultados. Aunque no lo crean, el robo de combustible es un tema muy sensible también en temas de entidades públicas. Hemos encontrado que muchas tienen procesos todavía manuales que llevan el control en, en cuadernos, en libretas, etcétera. Todo esto pues se puede mejorar fácilmente por la adopción de cualquier tipo de solución como la de Geotab. El tema de la transparencia pues también es un problema. Los gobiernos necesitan ser más transparentes en su gestión. Los ciudadanos cada vez tienen más acceso a los datos y es bueno que cuenten con las herramientas para poder mostrar una gestión transparente. Hay temas específicos de gobierno como ciudad inteligente, como transporte público, como la electrificación de las flotas de gobierno, en los cuales vemos muchas oportunidades. Y el impacto en el medio ambiente, pues es un tema que ha venido creciendo en importancia desde hace más de una década y es un tema que no va a parar de preocupar a los gobiernos y donde podemos también jugar un papel importante. Bueno, el tema de la pospandemia, todos estamos esperando a ver qué va a suceder, pero estamos seguros que va a traer nuevas oportunidades porque los gobiernos se han dado cuenta que necesitan invertir más en temas de emergencia y seguramente van a empezar a destinar presupuestos para invertir en tecnología y en temas que les ayuden a mejorar sus tiempos de respuesta, sus sistemas de respuesta. El tema de oportunidades, aquí hay algunas de las que hemos identificado, hay muchas.
Obviamente la oportunidad implícita es llegar a reemplazar las tecnologías actuales, que dado el caso es un tema grande porque, pues como digo, la penetración de telemática es muy baja, hay muchas soluciones, pero muy básicas. La mayoría de entidades nos dice ya tengo GPS, ya tengo GPS, ya tengo algo de telemetría, pero pues obviamente sabemos que hay que ir más allá, ¿no? Entonces también la oportunidad es de educar a esas entidades, como digo, del valor del vehículo conectado, de todo lo que viene detrás de una solución como esta y empezar a reemplazar esas tecnologías actuales. Pueden ver el mapa que puse en esta lámina y es el mapa de la región que muestra las ciudades de Latinoamérica donde hay buses eléctricos hoy en día. Hay un potencial aquí gigante, en esas ciudades hay más o menos 100.000 buses y hasta ahora solo se han electrificado el 1,27%. Hay mucho potencial en este rubro y en este nicho y estamos trabajando ahí en conjunto con operadores, con los gobiernos y también obviamente con los proveedores de energía y los proveedores de infraestructura para ser parte de esos proyectos. La mayoría de gobiernos en la región ya tiene pues hojas de ruta clara en cuanto a la electrificación, más que todo de los transportes públicos, pero lo que viene después de eso es cómo van a electrificar sus flotas, las de sus ministerios, sus entidades. Aquí puse como ejemplo a Colombia, que en el 2021 tiene que tener ya unos lineamientos claros de cómo va a ser la sustitución de sus flotas y cómo va a ser la adopción de vehículos eléctricos para todas las flotas gubernamentales. Y esto seguramente va a pasar muy pronto en varios de los países, entonces estamos en un muy buen momento para llegar a esas entidades y empezar a trabajar con ellas en esos procesos. El tema de servicios esenciales es un tema que vamos a ver más adelante con un poco más de detalle, tiene que ver con el tema de emergencias, servicios públicos, etcétera. Y obviamente hay una falta de leyes y de uniformidad de normativa muy grande en la región, no solo esto en la región, sino dentro de los mismos países. A veces vemos que hay leyes que no, obviamente no se cumplen o que están ahí y nadie las sigue o que hay una ley por estado, etcétera, etcétera. Ahí la oportunidad es que Geotab puede contribuir con su información y su solución a que esas empresas o esas entidades puedan formular mejores políticas y puedan obviamente velar porque se cumplan. El punto 2 de nuestra agenda es que buscan los gobiernos con telemática. Esto pues es muy similar prácticamente en todos los países. Los gobiernos tienen las mismas problemáticas, unos más que otros, pero esto es lo que hemos encontrado. El tema de la seguridad yo creo que es muchas veces el principal. Lo que están buscando los gobiernos es mejorar indicadores de seguridad, bajar la accidentalidad, las muertes, estar muy conscientes de cómo sus vehículos y activos están siendo utilizados, atado esto al tema obviamente de transparencia, de gestión, el tema de llegar a una eficiencia operacional y que todo esto de una base sólida pues para mejor toma de decisiones y lo que decía de diseño y ejecución de políticas. Obviamente todos buscamos y todos buscan ahorros en costos, ya sea inmediatos o a largo plazo, tema de ahorro o evitar el robo de combustible, reducir reportes y procesos manuales, etcétera. Y el tema de cumplir a los ciudadanos y de poder responder ante terceros. Aquí un vistazo de algunos de estos sellos, ya algunos de ustedes lo han visto, pero para los que no, aquí lo que queremos mostrar es el poder que tiene Geotab para ir a cualquier nivel de gobierno. Tenemos la flota federal más grande de Estados Unidos, que es la de GSA, tenemos la flota más grande a nivel estatal, que es la de California, tenemos la flota a nivel ciudad más grande, que es la de Nueva York. Y aquí es interesante, pues, el tema, por ejemplo, de la GSA, que es la entidad federal que vela por todos los activos que tienen las entidades federales del gobierno de Estados Unidos. Este es un contrato único en el mundo, el más grande que se ha adjudicado a un proveedor de telemática, da acceso a más de 200.000 vehículos y obviamente crea un precedente impresionante para que los gobiernos empiecen a ejercer o a crear políticas de telemática, ¿no? Programas centralizados de telemática. Cuando vemos estos sellos como el del Pentágono y Homeland Security, sabemos que el tema de la seguridad es algo muy importante para Geotab y si estas entidades están utilizando la herramienta y la solución, y créanme que es después de haber hecho un escrutinio bastante profundo y bastante detallado. Tenemos todo tipo de clientes, tenemos más de 2.000 clientes en el estado norteamericano de todos los niveles, desde lo más alto hasta condados. Eso también
vale la pena ahí mencionar que pues GeoTap no está enfocado solo en flotas grandes o nacionales ni de las entidades más grandes, sino a todo nivel. Nuestro foco son las pymes, los promedios de las flotas están entre 40 y 60 vehículos. Entonces, no, al mostrar esto no quiero decir que vamos solo detrás de los más grandes, simplemente es el peso que puede tener GeoTap en este tipo de entidades. Pero sabemos que obviamente lo que queremos llevar a la región es un tema a la escala adecuada de la región y un tema, por decirlo así, tropicalizado. Pero lo interesante es saber que la plataforma de GeoTap trae la seguridad, la escalabilidad y la confiabilidad necesaria para cualquier tipo de organización de este sector. Ya entrando un poco más en cómo puede ayudar la telemática en algunos puntos a las entidades de gobierno, el primer punto es este: servicios públicos, servicios de emergencia, es decir, todo lo que sea servicios esenciales de atención de desastres, de ambulancias, patrullas de policía, etcétera. GeoTap tiene unas características bien especiales para este tipo de flotas y hoy en día trabajamos con muchas fuerzas de este tipo en varios países. Tenemos casos de estudio, ahorita voy a mostrar un par muy interesantes y casos de usos de la tecnología para este tipo de operaciones que pueden ser muy útiles, sobre todo ahora en época, como decía, de la pospandemia. Seguramente van a liberar presupuestos los gobiernos para invertir en ese tipo de soluciones. Aquí podemos tener seguimiento en tiempo real, el modo privado por si son, o por ejemplo, operaciones encubiertas. Tenemos obviamente la integración de diferentes tipos de sensores internos y externos en el vehículo que permiten tener un análisis más detallado de lo que está pasando con esos vehículos en esas situaciones de emergencia. Podemos despachar vehículos más cercanos y podemos tener comunicación en tiempo real también con el conductor de diferentes maneras. Aquí es similar, tenemos casos, por ejemplo, de vehículos de recolección de basura que han implementado sensores de peso, tenemos otros vehículos que han integrado otro tipo de sensores, etcétera. Vamos a ver entonces un par de casos prácticos de cómo GeoTap puede ayudar en este tipo de operaciones. Escogí este caso de la policía de Utah, que es bastante interesante. El estado de Utah ha venido adoptando a la plataforma de GeoTap en todas sus agencias. El caso de la policía cuenta con más o menos 500 vehículos, es el 10% de los 5.000 que tiene el estado. Y el reto, el objetivo macro para ellos era mejorar el uso de activos. Y eso pues incluía muchos objetivos de segunda línea, pero aquí lo que buscaban es sobre todo medir y rastrear la utilización del vehículo a un nivel, pues a un detalle nunca antes visto, y que pudieran identificar cuándo el vehículo estaba en servicio, cuándo estaba fuera de servicio, cuándo el patrullero está en misión y no está en misión, cuánto tiempo está gastando un patrullero al mes, al día en modo persecución, monitorear obviamente el manejo de estos patrulleros o de los socorristas, incluyendo el exceso de velocidad, el uso de cinturón de seguridad, porque estaban teniendo problemas de responsabilidad ante terceros, como les digo, cuando la gente se quejaba de que los policías estaban andando a velocidades muy altas, que prendían sus sirenas o sus luces no estando en misión, etcétera. Y obviamente para verificar si los oficiales están ejecutando el código y siguiendo pues las políticas de la policía. Lo que hicieron ahí fue adoptar la solución de GeoTap y sobre todo explotar la capacidad de integraciones que tiene GeoTap. Entonces ahí lo que hacen es, tienen control de quién está manejando la patrulla porque tienen una iOX que ayuda a identificar quién está manejando la patrulla, en qué momento. Integraron también las luces de la patrulla, es decir, la sirena, entonces tienen control sobre qué está pasando, si hay una emergencia o no. Y también integraron sensores en el rack de armas que tienen las patrullas en la parte de atrás, por ejemplo, para saber si las armas están siendo sacadas en operación o no y tener un control obviamente de lo que está ahí. El tema de reportes les ha ayudado mucho y lo que trajo fue un resultado de adecuación del tamaño de la flota y la transparencia. Es decir, han logrado, en la lámina siguiente podemos ver los resultados. Shana, por favor, han logrado reducir la flota en más del 10% porque tenían muchos vehículos que estaban subutilizados, entonces una reducción bastante buena. Las integraciones, como les digo, dentro del vehículo también han podido integrar esto con sistemas de mantenimiento de otros proveedores que tenía también el estado de Utah y poder cruzar información
cumplir con las estándares y normativas pues que ellos han definido como el cinturón de seguridad, porque tienen excepciones. Entonces el sistema permite crear reglas y tener obviamente esto muy controlado. El reporte pues, de la utilización de activos que les estaba comentando, y les pareció que la implementación, la verdad, fue muy sencilla y que la capacitación fue muy buena para los patrulleros. No han encontrado mucha resistencia por medio de los patrulleros, entonces ha sido una opción, por decirlo así, bastante buena. Esta gráfica muestra también el tema de costos de órdenes de trabajo para las patrullas. Vemos que la línea roja desde que Geotabs fue instalado va a la baja. Entonces, temas de costos, seguramente el beneficio puede ser o inmediato o mediano plazo, pero la telemática es una solución o un tipo de solución que se paga en realidad muy rápido. Eso es lo que también necesitamos mostrar a los clientes. Hay casos muy específicos que tenemos identificados en los cuales se ven los ahorros casi que inmediatos. Aquí más adelante les voy a mostrar otro caso ya de otro tipo de empresa, ¿no? Esto es una empresa que es la empresa DC Water, que es la que administra el mayor sitio de tratamiento de aguas residuales en el mundo y es la que provee de agua potable a la zona de Washington, D.C. Es una empresa que tiene más o menos 600 vehículos, es una empresa estatal y es una empresa que buscaba tener unos perfiles más detallados de los conductores, tener una gestión de riesgos mejor y que la seguridad incrementara también. Para esto, pues adoptaron temas de mantenimiento preventivo que pues vienen de todo lo que provee Geotab y eso lo pudieron integrar con sistemas actuales también de otro tipo que tiene la agencia y otras agencias porque ellos cruzan información con otras agencias también de recolección de basura, de otro tipo de agencias del distrito y también tener los KPIs, los indicadores de gestión de sus empleados dentro de la misma plataforma y poderlos ligar a esa información que arroja Geotab. Ahí lo interesante es que pudieron también tener disponibilidad para todos los departamentos involucrados para que cada departamento pudiera ver la información que necesitaba ver de la manera que la necesitaba ver. Y el resultado, pues en general fue que tuvieron una reducción de multas de tránsito porque obviamente tenían un control estricto de cómo están manejando los operadores, una reducción de accidentes y de incidentes y una baja considerable en costos de mantenimiento. Aquí interesante mencionar es que ven ahorita, es un proyecto que está en curso, es la capacidad también que tiene Geotab para integrarse con los sistemas GIS, que son los sistemas de información geográfica. Todos de pronto conocemos pues a Google y a otros proveedores de mapa, pero hay unos sistemas de mapas especializados que muestran la infraestructura de la ciudad, es decir, las tuberías de la ciudad que hay por debajo del suelo. Esto es una capacidad muy interesante para este tipo de empresas porque pueden sobreponer o poner como una capa Geotab sobre esos sistemas o viceversa y cruzar información entre los dos sistemas para tener algo mucho más robusto, ¿no? En este caso, como decía, tenemos temas similares con camiones de basura. Por ejemplo, hay otra municipalidad en el estado de Washington que lo que hizo fue que junto con su sistema de ruteo y Geotab, lo que pudo hacer es que pudo reducir de un día para otro $30,000 solamente en papel y en costos de impresión porque imprimían las rutas diarias de la recolección de basura. Entonces ahí se muestra que el retorno de la inversión de la telemática puede ser muy rápido. Entonces, eso es interesante que lo sepamos y que la gente que está revisando Geotab lo sepa, obviamente. Para el tema de sostenibilidad, y es buscar operaciones más verdes y obviamente hacer esa transición a vehículos eléctricos. Interesante acá mencionar que Geotab trae herramientas poderosas ya de por sí para controlar las emisiones y el consumo de combustible pues para flotas tradicionales. Pero además de eso, pues tenemos herramientas muy robustas y líderes en el mercado para la adopción de vehículos eléctricos y para la gestión de los mismos. Es decir, en la misma plataforma puedo gestionar los vehículos tradicionales y eléctricos, puedo tener comparaciones y puedo además de eso tener un plan de adopción que permita que ese paso a eléctricos no sea un tema tan riesgoso, que sea un tema eficiente y escalable y que sea obviamente rentable. Entonces puedo tener unos escenarios muy claros de cómo llevar a cabo ese proceso. Geotab es de las únicas empresas que provee esto a nivel mundial dentro de una plataforma telemática y tiene un know-how muy bueno en temas de vehículos eléctricos.
Hoy en día tenemos más de 6.000 vehículos eléctricos en la plataforma y creo que ningún otro proveedor tiene esa cantidad y por eso hemos podido lanzar al mercado unas soluciones muy buenas de battery degradation y de otros temas relacionados a vehículos eléctricos que no mucha gente conoce. Aquí pues el tema de oportunidades es inmenso con el gobierno, como digo, pues en el tema de buses, de flotas propias. Ya les voy a mostrar un par de casos interesantes sobre esto. El estado de California es un caso muy interesante. Tenemos un contrato como proveedor exclusivo de telemática del estado de California. Esto es obviamente el estado más poderoso de pronto en Estados Unidos, con una flota de 50.000 vehículos y en el cual aquí solo me voy a centrar como en el tema ambiental, ¿no? California siempre ha sido pionero en temas ambientales, en iniciativas ecológicas destinadas pues a la mejoración de la operación de su flota y de todos sus activos y en tener un programa telemático centralizado para ayudar a reducir los combustibles fósiles, la mejoración, pues mejor utilización de los activos y reducir costos operativos. Aquí tenían o tienen un gran reto porque esto ahorita se está ejecutando y es que para el 2025 esperan que el 50% de las compras sean cero emisiones. Ahí tienen varios obstáculos o varios retos y uno es que tienen el 60% de la flota liviana de ellos está compuesta de vans, de pickups, de vehículos que todavía no tienen mucha opción de ser cambiados por eléctrico o en los cuales no hay muchos modelos eléctricos disponibles. Y lo otro es que tienen más de 4.000 vehículos que son llevados a la casa por parte de sus empleados. Entonces, esos vehículos ya los habían dejado a un lado como no calificaban para ser vueltos eléctricos porque no tenían control sobre qué estaba pasando con los vehículos cuando los tenían los empleados. Lo que ha hecho Geotab es que está ayudando con reportes muy detallados a identificar oportunidades para el reemplazo de la flota liviana y darle a California como una hoja de ruta, es decir, un plan de cómo se debe hacer el reemplazo. Y además de eso, por ejemplo, con los vehículos que se llevan los empleados a su casa, lo que están haciendo es identificar unos planes de recarga, es poder asegurarle al empleado que el auto eléctrico va a suplir sus necesidades, no solo en el trabajo, sino cuando se vaya a su casa, porque pues no le puedo dar un vehículo que no le vaya a ser suficiente para volver a su casa y para que vuelva al trabajo el otro día, etcétera. Entonces se le entregan los vehículos al empleado de acuerdo a lo que él hace y de acuerdo al rango que él necesite. Y se les dan unos planes de carga y se les explica cuál es la mejor forma de cargarlos, dónde, etcétera, para que nunca obviamente queden varados por ahí. El tema de California, como les digo, el resultado hasta ahora, porque esto es un proyecto que apenas se está ejecutando y es muy grande, es tener el programa telemático centralizado que lo que busca es centralizar las compras y ser más eficientes y efectivos en manejo de los presupuestos y tener una uniformidad de tecnologías para poder tomar decisiones con datos unificados o uniformes a lo largo del estado. Es decir, que todas las agencias reporten lo mismo, que podamos ver los mismos datos de todos los entes que están bajo el estado de California. Aquí hay tema muy interesante y puse este escudo acá que es el BAR, que es la entidad que vela por los autos en cuanto a emisiones, es decir, es la que provee el OK del smog check, el control de emisiones de esos vehículos del estado de California. Lo que hacían hasta hoy era llevar los vehículos a un centro de servicio, pero hoy con la herramienta de Geotab van a poder hacer esto en tiempo real porque Geotab da datos telemáticos centrados en emisiones y lo que va a hacer es que el Estado va a poder evitar hacer una inspección manual y va a poder emitir esos stickers o esos permisos para que los autos rueden en compliance y obviamente que no se puedan saltar la norma a los empleados. Esto trae pues unos ahorros impresionantes no solo en tiempo sino en dinero y además cumplir con las normativas. El último punto muy interesante es el tema de los datos. Lo que decía Shana es que Geotab se ha convertido también en una empresa de Big Data y lo que busca, como decía, es volver los datos, por decirlo así, más consumibles, de que las empresas puedan digerir esos datos y usarlos de la manera que lo deben usar. Geotab hoy en día, pues,
es de los top 5 en partners con Google Cloud, tiene unos temas de BigQuery muy avanzados, tenemos unos equipos dedicados solo a Big Data de más o menos 50 personas y lo que tratamos es poner información disponible para gobiernos y para ciudades para toma de decisiones, para que hagan comparaciones, análisis, etcétera. Al combinar obviamente los datos de vehículos conectados con fuentes de terceros y aplicar otro tipo de tecnologías como Machine Learning, inteligencia artificial, los datos se pueden pues transformar en información muy práctica para un gobierno, ¿no? Estas ideas ayudan, pues estas ideas o datos ayudan a que los municipios o ciudades o países comprendan patrones, por ejemplo, de transporte local, eh, seguridad del tráfico, condiciones de las carreteras, que también tengan claridad sobre cómo reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y justificar también inversiones en infraestructura digital. Geotab tiene un portal de datos que es gratuito, cualquier persona puede acceder a él y ahí pueden encontrar unos datasets, ya voy a mostrar más adelante un par de ejemplos, pero hay información pública, Geotab quiere compartir con el público todo lo que pueda para que tengan herramientas para toma de decisiones y puedan ver el alcance que tienen los datos de la plataforma de Geotab. Aquí el tema de Nueva York, como decía, la ciudad de Nueva York tiene la flota más grande a nivel ciudad, creo que de las Américas y una de las más grandes del mundo. Aquí voy a hacer lo mismo y es centrarme como en el tema de Vision Zero. ¿Qué es esto? Es la iniciativa, una iniciativa que existe a nivel mundial, creada en Europa y la cual ya ha sido adaptada por muchas ciudades a nivel global. Y lo que es reducir los accidentes y la mortalidad en accidentes a cero. Obviamente, pues ese es el objetivo de todas las ciudades. Lo que ha hecho Nueva York desde el 2014 es que adoptando la tecnología de Geotab tuvo una herramienta muy valiosa para crear este centro de rastreo en tiempo real para la flota. Entonces es un centro de rastreo que provee a la ciudad un seguimiento de colisiones, de manejo seguro y de manejo de emergencias en una misma interfaz o en un mismo sistema, ¿no? Lo que hace es vincular muchas iniciativas de seguridad de la ciudad y buscar que las calles sean más seguras pues, para las ciclistas, peatones, para cualquier persona que esté en la calle. Esto ha permitido tener reducción de muertes de 28% en accidentes de tránsito y 45% en muertes de peatones desde el inicio del programa. Nueva York hace un uso de la plataforma muy extensivo, muy profundo, tiene unos temas de reportes muy avanzados. Obviamente, pues es una ciudad que se gasta al año $1 billón en reparaciones, en combustible y en compras relacionadas a los vehículos. Entonces son temas pues de una escala considerable. Y este tema ya lo hemos venido de pronto indagando en Latinoamérica. Ya hay ciudades que están haciendo algunos inicios o avances con esto, como Santiago, creo que hay unas ciudades en México, Bogotá tiene algunas cosas, Buenos Aires, entonces ya estamos teniendo algunas conversaciones también con agencias nacionales de seguridad vial, viendo cómo Giota puede ser parte de esto y mostrando obviamente lo que ya se ha hecho en otros lados y llevándolo pues a la escala propia de la región. Aquí, como último punto, les quiero mostrar algunos ejemplos de cómo Geotab puede interpretar datos y qué tipo de datos se utilizan y cómo se visualizan en el portal, por ejemplo, que les decía que es de acceso gratuito. Aquí vemos, por ejemplo, áreas de riesgo en Ciudad de México. Acá que vemos un score o unos colores que nos muestran el tipo de gravedad o el ranking de esas medidas y lo que muestran es áreas de riesgo, es decir, esto basado en frenazos bruscos, en aceleración, en giros inesperados. Entonces una ciudad puede tener idea de qué está pasando con las flotas comerciales. Aquí eso es lo importante dejar claro. Las ciudades ya tienen centros de monitoreo, ya tienen fuentes de datos, pero Giota puede ser una fuente adicional y una fuente muy valiosa porque trae el tema de las flotas comerciales que muchas veces los gobiernos no tienen cómo monitorear. Hay ciudades, por ejemplo en Colombia, Bogotá tiene una alianza con Waze, si no estoy mal.
Hay varias ciudades de la región que tienen esta tecnología, pero pues esto arroja datos solo de particulares y no son datos 100% confiables porque es el usuario quien está dando el input a los datos, ¿no? Aquí lo que queremos es mostrar que Geotab puede ser complementario a lo que ya tienen las ciudades. Otro ejemplo, este es el gráfico de ralentí promedio en Santiago de Chile. Obviamente esto para temas de medio ambiente muy interesante, muestra dónde hay eventos de ralentí. Un auto que esté detenido y no esté andando tiene el doble de emisiones, o sea, contamina el doble o el triple que un vehículo que está andando. Entonces, todos estos datos son de mucho valor para las agencias que están detrás de esas políticas, para las agencias que están detrás de esos programas, etcétera, etcétera. Aquí un ejemplo más de los corredores viales de pronto principales de Colombia entre Medellín y Bogotá, Medellín, Cali, etcétera, la costa atlántica. Se ve temas de aceleración promedio, ahí muy ligado a temas de seguridad vial, de cómo de pronto poner topes o policías acostados, como se llaman en Colombia, en carreteras o en ciertos puntos para que la seguridad sea mejor y para que no haya la aceleración indebida. Y bueno, tenemos todo tipo de datasets disponibles para que hagan análisis. No todos están disponibles para Latinoamérica, pero cada vez se van liberando más. Obviamente hay que tener en cuenta que en la región no tenemos tantos vehículos como en Norteamérica para hacer este tipo de análisis, pero que esto lo podemos ir mirando caso por caso. Sobre todo tenemos una buena cantidad de vehículos, diría yo, en Chile y en México y de pronto en Colombia para hacer análisis de este tipo. En los otros países, pues a medida que vayamos creciendo, vamos a poder proveer más insights sobre estas variables. Y siguiente, tengo un par de láminas más y terminamos. Solo retomando el impacto del COVID y de pronto en línea lo que habían mostrado un par de compañeros antes es cómo, por ejemplo, los números de viajes se vieron afectados en la época del COVID. Aquí vemos, por ejemplo, países como México, que fue de los que adoptó medidas más tarde, no se vio muy afectado en temas de cantidad de viajes en los vehículos comerciales que nosotros monitoreamos. Chile, al contrario, tuvo un comportamiento, por decirlo así, bajo desde el inicio, porque ya venía con unos problemas de protesta social y otros temas de orden público, entonces podemos ver información como esta, ¿no? Y en la última lámina lo que hacemos es simplemente agregar el número de los viajes en toda la región de los vehículos que tenemos monitoreados y compararlos y ver qué efecto tuvo en otras variables como ralentí, como el tiempo de manejo y como la distancia. Esto era, creo que estamos sobre el tiempo, creo que esto era lo que teníamos por ahora, es un abrebocas. Yo creo que pasemos a las preguntas y obviamente estoy a sus órdenes para conversar más en detalle hoy o cuando quieran. La idea es empezar a trabajar en estos proyectos que tienen mucho alcance, que tienen un impacto social, tienen un impacto en la calidad de vida de las ciudades y obviamente en la transparencia de los gobiernos de la región que, pues, que tanto necesitamos, ¿no? Gracias a todos y quedamos para preguntas. Muchísimas gracias, Pedro. Tenemos varias preguntas aquí bien interesantes. Y la primera pregunta es, a nivel Latinoamérica, ¿en qué países estamos haciendo proyectos en el sector público? En el momento, como les comentaba, ya tenemos algunos proyectos concretos o estamos participando de iniciativas en Colombia, en algunos pilotos en Chile y en México y tenemos ahí un par de oportunidades detectadas también en Argentina, pero son temas que obviamente son también a mediano o largo plazo, entonces todavía pues no tenemos resultados, pero creo que prontamente al menos empezaremos a tener nombres que mostrar y referencias locales. Es normal pues que por ahora al menos podamos apalancarnos en los casos de Norteamérica y llevarlos a la región a su escala, pero esperamos tener casos locales pronto. Perfecto, muchas gracias. La otra pregunta es si podemos mostrar esos logos que nos enseñaste del gobierno federal y los gobiernos estatales para los clientes en Latinoamérica. Hasta donde sé, sí, si quieren, igual podemos verificar. Esto igual ha sido mostrado en público, entonces creería que no hay ningún inconveniente. Simplemente revisen bien que sean
los mismos logos, etcétera, pero creería que no hay ningún inconveniente. Podemos de todas maneras confirmar esto con el área pues de legal o de marketing si es el caso. Muy bien, muchas gracias. La otra pregunta es, en algunos países o en algunas ciudades tenemos la obligación de realizar la revisión vehicular antes de matricularlo. ¿Geotab nos podría servir para este proceso, para evitar que los vehículos, para evitar esto en los vehículos de transporte público y de carga? O sea, es posible que, entiendo, a ver si entiendo, la persona que preguntó esto, es si Geotab podría ayudar a hacer la revisión del vehículo antes de la matriculación. De la matriculación, no sé si se refieren a que sea un vehículo nuevo o a cuando le expidan una matrícula que le permita rodar ya bajo la norma. Obviamente acá lo que mostraba es que los datos telemáticos que arroja Giota pueden ser utilizados como una lectura en temas de emisiones y pueden dar un paso, un ok a esos vehículos. Entonces, depende de lo que quieran hacer exactamente, seguramente se puede usar. Ahí pues el tema es que es para flotas sobre todo estatales, ¿no? Porque pues para personas normales no sé cómo funcionaría, pero para temas de carga y temas de pronto de pasajeros, creo que sí serviría. El tema es que tendrían que tener la herramienta instalada, obviamente. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta por acá. Estaba para Eduardo y dice, bueno, actualmente en Colombia la mayoría de las entidades gubernamentales están solicitando enviar la data de los equipos o de los vehículos a estas entidades por medio de web services. Creo, por lo que entiendo, también ocurre en Perú. La pregunta va dirigida a cómo Giota puede ayudar a estos desarrollos, teniendo en cuenta que algunos proveedores locales lo realizan. Ok, bueno, sí es cierto, en Perú se necesita hacer eso, solamente para alguna parte de la flota, no, si no me equivoco, no son todos los vehículos comerciales que transitan, sino hay una diferenciación, pero sí sé que se tiene que transmitir a la SUTRAN, a la Superintendencia de Transporte, ese tipo de datos. En general, nosotros no hacemos ese tipo de desarrollos ad hoc. Creo que en la gran mayoría de distribuidores de valor agregado que trabajan con nosotros más o menos saben cuál es la trama y cómo hacemos esto cuando se trata de desarrollo SAPI. En general, nosotros solamente hacemos la parte de asesoramiento y de troubleshooting y de ver cómo está funcionando nuestra propia API, si es que están tanto haciendo las llamadas correctas y con las mejores prácticas y los datos que les están llegando son los correctos y de forma correcta también. Pero Geotab no hace este tipo de desarrollos ad hoc. Se les puede ayudar en el proceso, pero como cada país tiene sus propias formas, sus propios formatos y cómo lo quieren hacer, todavía no estamos en esa forma, no hay algo integral en el que podamos centrarnos, ¿no? De repente si hubiera una sola formato para toda Latinoamérica o para toda Sudamérica o para varios países al mismo tiempo, de repente se podría analizar hacer algo como por ejemplo lo que existe en Estados Unidos, en el cual es un país gigante y aparte hay una ley ya conformada de cómo se tiene que hacer en todos los estados, alrededor de horas de servicio y todo eso, y por eso se hace mucho más fácil hacerlo para una masa de vehículos tan grande. Pero en cada uno de los países acá, yo no sé si es que en Perú sea lo mismo en Colombia y sea lo mismo que en Chile. Sé que cambian los tipos de vehículos y cambian los tipos de formatos y cosas que se tienen que enviar y que no. Entonces se hace un poco difícil. Así que lo único que decir en este caso sería lo que siempre hacemos, ¿no? Que Geotab se enfoque en mejoramiento del core y te da la opción de hacer este tipo de desarrollos ad hoc como uno lo requiera, ¿no? Muchos de nuestros distribuidores por ejemplo, en Chile, sé que lo hacen, sé que han hecho este tipo de integraciones. En Perú, muchos de distribuidores que trabajan con este tipo de flotas lo hacen. Ellos hacen ese desarrollo y lo incluyen dentro del plan. Entonces, de que se puede hacer, se puede hacer. Y muchos de ellos lo han hecho justamente de la mano con nosotros, con el asesoramiento que les damos, ¿no? Pero a la respuesta concreta, por ahora Geotab no hace este tipo de desarrollos en cada uno de los países, ¿no? Más bien nos decantamos en que los distribuidores lo hagan por ellos de acuerdo a digamos, la parte legal de cada uno de los países.
Muchas gracias, Eduardo. Otra pregunta por acá para ti, Pedro, es ¿cuál es el link o la liga para acceder a estos gráficos que nos mostraste que son públicos? Hay un portal que se llama data.geotab.com y ahí en esa liga hay un link o hay un menú en el cual dice Get Started y ahí uno lo que hace es crear un login con su correo. Simplemente hace eso, alguien de Geotab debe aprobarlo y cuando les llegue un correo de confirmación ya podrán acceder a ese portal que se llama Ignition, que es un portal, como decía, de datos agregados y anonimizados que tiene unos datasets públicos en los cuales cualquier usuario puede entrar y ver y usar como le parezca conveniente. Si Ok, quieres, lo podemos enviar en el chat o tú lo envías o como quieras. sí, ahorita lo copio. La Vale. otra pregunta es si Geotab, creo que esta venía la pregunta a una pregunta anterior, es si Geotab puede reflejar o puede mostrar cuántas emisiones de dióxido de carbono está generando por vehículo. Sí, Adelante. por ahora esto depende mucho del tipo de flotas. En la gran mayoría de las flotas, y estoy hablando de la gran mayoría, no solo de Latinoamérica, no es que te den datos de motor al respecto, no, datos de motor libres al respecto. Entonces lo que se hace es una calculación para saber más o menos de acuerdo a cuánto has recorrido, a los kilómetros recorridos, es una calculación, un reporte de los que existen ya en Geotab que te puede dar un estimado de cuánto es los gases, digamos, de invernadero, como CO2, que se podrían haber dado de acuerdo al tipo de flota que estás manejando, ¿no? Esto lo vemos de acuerdo a data histórica y algunas calculaciones justamente alrededor de data histórica. Entonces, eso es lo que podemos hacer por el momento. De acuerdo a cómo vayan evolucionando las flotas en Latinoamérica y seguro en el mundo y se vayan incluyendo estos datos de motor de manera libre, estandarizada, obviamente nosotros haremos un esfuerzo para recabarlos y poder hacer reportes alrededor de ellos que serán directamente de la computadora del motor, ¿no? Entonces, por ahora sí lo hacemos de cierta manera calculada, ¿no? Que igual es una indicación bastante buena de cómo está yendo, ¿no? Incluso ahora tenemos un add-in que si bien no está específicamente diseñado para Latinoamérica, estamos trabajando en incluir data específicamente de Latinoamérica. Hay un área en el marketplace que les puede ayudar justamente a ver qué tan verde, por así decirlo, es su flota, ¿no? Incluye este tipo de calculaciones de CO2, de emisiones, ¿no? Perfecto, muchas gracias. La otra pregunta por acá para Pedro es, bueno, ¿cómo saber si en nuestros países ya tenemos disponibles estos sensores y auxiliares de los que tú conversabas en los casos de éxito? Pues los auxiliares, según entiendo, no sé si hay alguna excepción, Eduardo, pero todos los IOX están disponibles en teoría en todos los países, es decir, es algo uniforme y ya depende del tipo de vehículos, ¿no? Y de qué tipo de sensores tengan los vehículos, qué es lo que queremos medir. Lo que quiere Geotab es ser como ese hub de control, ¿no? De controlar todo lo que pueda que esté dentro del vehículo e incluso a veces afuera, porque a veces puedo, por ejemplo, poner un, un sensor fuera del vehículo para calidad del aire y eso me puede transmitir vía Bluetooth datos de partículas a la interfaz. Puedo hacerlo de los temas, por ejemplo, de peso de los camiones de basura. Hay infinidad, pues no infinidad, pero hay muchos casos de uso y muchas integraciones que son posibles. Entonces, depende de lo que se quiera hacer, pero los IOX, que es la solución que tiene Geotab, está disponible pues para cualquier país, depende ya del tipo de vehículos y de exactamente qué es lo que se quiera hacer como integración. Igual también importante acotar que va a depender del distribuidor y de la oferta comercial que cada distribuidor tenga. Algunos Correcto. distribuidores tienen algunos y pueden solicitar si tienen alguna necesidad para un auxiliar o un sensor específico, contacten a su account manager para que ellos puedan trabajar en eso. Tenemos una pregunta que siempre sale y la voy a mencionar porque bueno, como para generar un poquito de presión al equipo de Geotab. Vendemos Geotab, equipos de Geotab aquí en Brasil. ¿Nos pueden comentar cómo van los procesos para eh, mejorar las operaciones en ese país? Pedro, no sé si tienes algún insight o Eduardo con respecto a esto.
Sí, sé que están avanzando bastante rápido. Obviamente hay complejidades en entrar a Brasil por temas de impuestos, por temas de tener una razón social, pero eso ya va muy adelantado y creo que están planeando algo para el segunda mitad de este año. Todavía no es público todo, pero seguramente habrá noticias muy interesantes en la segunda mitad del año y pues esperamos hacer una gran entrada pues, en el mercado más grande de Latinoamérica. Perfecto, muchas gracias. Para finalizar, hay otra pregunta acá rapidita antes de cerrar, Pedro. ¿Sabes si trabajamos con alguna institución gubernamental en Argentina? En Argentina, y ese es un buen punto, en la región la verdad tenemos muy pocos por ahora, pero en Argentina y en México tenemos ya un par de municipalidades que trabajan con Geotab. Puede que haya algún otro cliente del cual no sepamos por qué, porque como trabajamos a través de resellers, muchas veces no sabemos de todos los clientes finales de Geotab. Entonces, que sepamos, hay un par de clientes en Argentina de municipalidades y hay un par en México. Entonces, sí, sí hay un par, pequeños, pero los hay. Y bueno, ahí con el ánimo de ayudarles a lo que necesiten. Si es una pregunta de un reseller, obviamente estamos abiertos a trabajar con ustedes en estos planes, ayudarlos a armar RFPs, lo que sea necesario para empezar a participar de estas oportunidades y participar sobre todo en proyectos de alto impacto, ¿no? Lo que decía de no solo centrarse en la flota, sino ir más allá con la analítica, ir más allá con lo que puede lograrse con los datos y darle a esto un alcance mucho más amplio. Ok. Este, bien, para cerrar, ¿cómo Geotab da soporte a estos clientes y distribuidores que están interesados en trabajar con gobierno o creen que hay un valor para trabajar con instituciones gubernamentales? ¿Cuál sería tu mensaje, Pedro? No, pues como les digo, tenemos todos los ánimos, estamos disponibles para lo que necesiten, como es una vertical nueva para nosotros en la región, entonces todo lo que venga de iniciativas por parte de resellers de las mismas entidades, pues estamos abiertos a oír y ayudar. Yo creo que es un tema de mediano y largo plazo, pero en el que vamos a recoger muy buenos frutos y sé que tenemos las cartas de presentación necesarias y la tecnología necesaria para tener éxito y empezar a cambiar esa mentalidad, de pronto ese rezago tecnológico y empezar a educar las entidades para que empiecen a adoptar este tipo de tecnología. Muchísimas gracias, Pedro. Y para comentarles que la semana que viene vamos a estar finalizando esta edición especial de cómo agregar valor al negocio con un webinar increíble, que es el pasado, el presente y el futuro de la telemática en la América Latina. Vamos a tener a Eduardo Granda, que fue uno de los pioneros de Geotab con respecto a la región, hablándonos de sus experiencias, de cómo empezó telemática, los primeros retos, qué estamos haciendo ahorita y cuáles son las tendencias y los proyectos que nos van a llevar a ser mucho mejor en el futuro para la región en Latinoamérica. Les acabo de compartir en el chat la presentación de hoy y ahí también tienen el link para registrarse para el webinar de la semana que viene. Muchas gracias, Pedro, muchas gracias, Eduardo, por esta presentación y muchas gracias a todos por participar hoy y por todas las preguntas. Vamos a compartir las preguntas que no pudimos responder a sus account managers para que ellos puedan comunicarse con ustedes directamente.